Hola, bienvenidos a Palabrotas Prehistóricas, que como ya saben, cada martes hablamos de un nuevo tema y hoy hablaremos sobre la actualidad en la teoría del lenguaje, con el único objetivo de entender cómo piensan los científicos sobre cómo empezó el lenguaje, sino cómo se ha debatido y se han creado teorías con el paso del tiempo. Hoy vamos a estar algo intensos con el tema del lenguaje. Hay que ser sinceros, hablar es fácil, todos hablamos, pero entendernos ya llega a otro nivel de dificultad. Bueno, empezaremos con lo básico. ¿Qué es el lenguaje? Pues sería muy sencillo sacar una definición de un diccionario. Claro, pues el lenguaje es la facultad del humano para expresarse, bla, bla, bla. Pero no vamos a hablar sobre definiciones aburridas de un diccionario. Bueno, en pocas palabras podemos decir que el lenguaje es lo único que podemos usar para poder conectar con las demás personas, para poder compartir esos pensamientos locos, esos pensamientos nuevos y diferentes y hasta espontáneos que tenemos día con día. Esto nos lleva a la gran pregunta que tenemos todos: ¿cuándo comenzamos a hablar? Se calcula que empezamos a hablar, balbucear hace 100.000 años. Éramos como los bebés, simplemente señalábamos cosas y hacíamos sonidos sin sentido. Existe la teoría de Chomsky, que propuso la teoría de gramática universal. Esta dice que los seres humanos nacen con una capacidad innata para aprender lenguas y también asegura que es parte de nuestra biología. De hecho, la teoría de Chomsky está siendo complementada con más teorías, pero actualmente estamos aquí, con discursos políticos de 3 horas y conciertos de nuestros artistas favoritos en otros idiomas. Pero para entender esto es importante pensar que empezamos como una protolengua. ¿Protolengua? Estarán pensando ¿qué es eso? Bueno, esta es una palabra que introdujo William Bond para describir el antepasado común de todas las lenguas. La existencia de estas lenguas del pasado deben comprobar que sí vienen de nuestros descendientes. Entonces, eso es la protolengua, la cual con el tiempo fuimos afinando sus sonidos y comenzamos a tener el lenguaje moderno que tenemos ahora. También existe otra teoría de Joseph y Marriott que dicen que la monogénesis dice el origen único de las lenguas y piensan que todas las lenguas se forman a partir de una primera lengua que era el idioma proto-sapiens. También sabemos que el Homo habilis fue el primer ser vivo en hablar. Suponemos que fue con este idioma proto-sapiens. Ahora, mucho lenguaje, pero para hablar necesitamos palabras. ¿Qué es una palabra? En esto, Chomsky decía que una oración podía ser gramáticamente correcta, pero carente de sentido. La palabra yo la veo como el sostén de todo el lenguaje. Tiene sonido, tiene significado, pero si le cambias una letra o la entonación puede cambiar todo su sentido. Claro, un ejemplo es la palabra embarazada y embarcación. No suena tan siquiera similar, pero solo cambia una sola letra y cambia toda la oración. Bueno, antes de seguir, quiero adelantarme y tocar un tema importante, que es la diferencia que existe entre un dialecto y la lengua. Pero antes de esto, quiero aclarar que decir dialecto no es hablar de una versión peor de una lengua, y esto lo aclaro porque muchos creen que sí. Todo esto se debe al prestigio lingüístico. A veces los dialectos o lenguas tienen más estatus porque la gente les da esa posición en la sociedad. El prestigio tiene que ver con los factores sociales, la educación que se recibe, la política e incluso la religión. Un país puede hablar una cierta lengua y automáticamente para otros países es una lengua cool, fresa o fina. Es como la ropa, cuando se pone de moda y esa moda recorre todo el mundo. Las lenguas indígenas son un claro ejemplo de cómo se cree que un dialecto es algo menos importante, por así decirlo, que una lengua como tal. Sin embargo, se está minorizando bastante cuando realmente es igual de compleja y completa como cualquier otra lengua. Estoy totalmente de acuerdo. Decir que una lengua indígena es un dialecto es como decir que un Ferrari es un cochecillo. No tiene sentido. Estas lenguas guardan cientos de historias y consigo una bastante cultura. En muchos lugares el español se usa como una lengua en común y entendemos que probablemente de eso provenga la minimización de otras lenguas, pero es bastante importante aceptar que no es la única forma de expresión que existe. Ya que mencionas la inclusión, es un tema bastante debatido. No se sabe quién fue la primera persona en hablar del lenguaje inclusivo, pero si reflexionamos sobre el lenguaje no sexista, se sabe que en los años 70 se intensificó el hecho de que faltaban palabras femeninas en el lenguaje. Este lenguaje inclusivo, incluso algunos lo ven como un cambio totalmente necesario, pero otros piensan que es un lenguaje alienígena, invadiendo el lenguaje ya existente.
Al final del día, el lenguaje inclusivo trata de hacer visible lo que antes no era tomado en cuenta. Se cree que se está inventando y que las palabras se sacan de la manga solo porque sí, pero la realidad es que se está haciendo un ajuste al lenguaje que ya tenemos. Claro, el lenguaje puede ser sexista. Hay ciertas estructuras que nos hacen pensar que el masculino es la norma sí o sí y que todo lo demás es algo extra, o solo se usa en excepciones, cuando la realidad es totalmente diferente. Ahí está la necesidad de la lucha para ajustarnos a un lenguaje más representativo. No es fácil, pero sí es necesario. Ahora regresemos a los factores sociales. ¿Ustedes creen que las modas influyen en cómo hablamos? Pues hoy en día hablamos diferente a como hablaban nuestros abuelos y mañana puede ser que agreguen nuevas palabras, como algunos años no existía la palabra sacas y pues se dice que se inventó aquí en Monterrey. Esa palabra es muy usada hoy en día, pero ¿cumple con las normas lingüísticas? Las normas. Las reglas nos guían, pero no son estáticas. Pueden cambiarse y lo que hoy se considera falta de ortografía, mañana la RAE puede taparse los ojos y agregarlo a su diccionario, así como lo hicieron con impreso e imprimido o albóndiga y almóndiga. También sabemos que la educación influye bastante. Lo que aprendemos escolarmente lo tenemos definido como correcto a pesar de que el lenguaje evoluciona con el tiempo. La religión y la política también tienen sus maneras de hacernos creer que es mejor o que está bien visto a la hora de hablar, pues la realidad es que muchas lenguas tienen cierto prestigio porque personas con poder las hicieron ver así. En fin, podemos concluir con el lenguaje es una herramienta sumamente necesaria, pero también nos ha ocasionado algo de caos cuando se utiliza de manera incorrecta. Entonces, la próxima vez que te pelees con alguien por cómo se dice una palabra, cómo se pronuncia, considera el cambio constante y también considera su razón de decirla de esa manera. No hay que tenerle miedo al cambio ni tampoco a aprender sobre los demás, o tampoco enseñarles. Es importante para la vida, para la supervivencia y para funcionar como sociedad. Por eso debemos cuidarlo y hacernos responsables de cómo lo utilizamos. Hasta aquí con el tema de hoy y recuerden que el lenguaje es lo más importante que tenemos, pero hay que saber usarlo con respeto.